Continuamos entonces con la segunda ponencia del día de hoy. En este caso, vamos a continuar con tripanosomosis bovina. En este caso va a ser la presentación de la evaluación de la técnica directa de QBC, que es la Quantitative Difficult, para el diagnóstico de la tripanosomosis bovina. Igualmente, una colaboración entre la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, y la Universidad del Zulia, con el doctor Sergio Rivera. En este caso, bueno, igualmente la tripanosomosis es una de las enfermedades más importantes del bovino, hemotrópicas, que provoca también la tetralogía hemotrópica bovina, y el Trypanosoma vivax es el que comanda esta afección, que es muy importante tanto en Venezuela como en el resto del continente americano, ya que lleva a una considerables pérdidas económicas, sobre todo, además de la infección que producen los animales y de la afección, tanto en formas agudas, hiperagudas y crónicas, y también en cuanto al control de vectores, ya que es vectorizada por dípteros hematófagos y en menor consideración por garrapata, y además es muy costoso, y también el tratamiento de los animales sintomáticos, además de la, digamos, afectación de los animales, si no se dosifica bien los tripanocidas, que pueden ser altamente tóxicos. Además de que el tratamiento de esterilización lo que hace es colocar a los animales completamente indemnes, y por lo tanto la reinfección es mucho más severa que la infección primaria. Y sobre todo, que la importancia de del Trypanosoma vivax, que está en Venezuela con valores de prevalencia que superan al 20%, llegando a valores de prevalencia parasitológica de hasta un 50 a 70% en algunos estados, sobre todo en los estados llaneros, donde hay ganadería extensiva, y también en ganaderías intensivas, donde en condiciones agroecológicas que favorecen la proliferación de víctimas. Y es necesario hacer el diagnóstico preciso, ¿no?, por cuanto hay signología clínica que no es patognomónica de un hemotrópico, pues, en específico, porque puede ser unas afecciones por anaplasma, por babesia bigémina, babesia bovis, por trypanosoma o por otros gérmenes, y por lo tanto el diagnóstico se complejiza y necesitamos una herramienta que nos asegure que sea la identificación del agente causal. Y por ello nosotros precisamos de esta técnica QBC, por cuanto la de Frotis, bien sea por tinción por Giemsa, Wright o Hemocolor, es una prueba muy limitante, da muchos valores falsos negativos, y los animales, al ser negativos, van a quedar en la finca infectados, conlleva la proliferación de más animales parasitados, y por lo tanto se incrementa la transmisión de la infección en los rebaños, sobre todo por la alta capacidad vectorial de los dípteros hematófagos, tales como tábanos, Stomopsis, hematobia y otros insectos involucrados. Entonces, esto nos trae como consecuencia problemas en el diagnóstico, además de la falta de precisión en cuanto a la determinación de los valores de parasitemia, es decir, cuán intensa es esa infección, porque eso va a ser determinante para establecer la conducta terapéutica o la conducta a seguir. Por eso el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de la técnica QBC, que es la Quantitative Difficult, o capa leucocitaria cuantitativa, para el diagnóstico del Trypanosoma vivax, que es en estudios de prevalencia en Venezuela. Okay, aquí vemos el Trypanosoma en Frotis, ¿no? Y aquí vemos arriba a la derecha pues, los tubos QBC de nuestras muestras. En cuanto a la metodología, realizamos un estudio retrospectivo
para evaluar los resultados obtenidos por la técnica de QVC, que es un sistema de tubos capilares similares a los tubos de microaglutinación, impregnados. Estos tubos específicos son un sistema IDEX, impregnados con un anticoagulante, un antiagregante, un fijador, y tiene también la naranja de acridina como cromógeno fluorescente que va a hacer que el parásito que observemos en estos tubitos florezca, y por lo tanto podemos identificarlos con precisión. ¿Okay? Aquí tenemos el BET AutoGit de IDEX para realizar también los valores hematológicos. Observamos el tubo en microscopio con luz de epifluorescencia, de luz ultravioleta, y podemos entonces observar el parásito correspondiente, ¿verdad? Y esta es una centrífuga que es específica para estos tubos. Aquí observamos cómo el sistema viene automatizado, ¿verdad? Viene con una pistola dosificadora donde nosotros cargamos la cantidad de sangre del tubo de Vacutainer con citrato de sodio, ¿verdad? Y como anticoagulante movemos muy bien el tubo, cargamos la pistola con el tubo IDEX QVC en la punta, lo colocamos en el portatubo, y entonces después de cargar hacemos un procedimiento giratorio, se coloca el flotador y con una pinza pues se coloca en la centrífuga, la cual en el caso de bovinos tenemos que utilizar el antiagregante específico para esta especie animal, ya que este sistema viene para varias especies, para equino, canino, felino. Entonces cada uno de ellos requiere un material, un antiagregante específico. Y si no lo tenemos, no importa, porque nosotros con hacer 4 ciclos de centrifugación podemos garantizar que el gradiente de concentración sea correcto, ¿no? Entonces aquí, una vez centrifugado, vamos a ver la separación por gradiente de densidad del capilar, que lo vemos aquí esquematizado, y entonces al colocar el flotador y centrifugar, va a haber la separación de toda la capa roja, eritrocítica, condensada hacia la punta con el tapón del tubo, y ahí vamos a encontrar, o vamos a visualizar especies parasitarias tales como Anaplasma y Babesia, y en el caso de Trypanosoma nosotros vamos a concentrar la visualización en la zona del plasma. ¿Okay? Este tubo es un poquito más grueso que el de microaglutinación, y además tiene la característica de tener un volumen constante, por lo tanto nosotros podemos determinar la parasitemia exacta que tiene el animal infectado. Entonces nosotros procesamos 4.928 muestras de sangre de bovino para evidenciar entonces Trypanosoma vivax por microscopía de epifluorescencia en el laboratorio, y también lo observamos a nivel de campo porque tenemos el sistema para llevar la lámpara de fluorescencia de campo y un objetivo cargado con un cable de fibra óptica, que podemos entonces colocar el objetivo en cualquier microscopio sencillo, y con la lámpara tener la luz ultravioleta. Estas, estos, estas, estos muestreos se realizaron en 18 estados de Venezuela y los agrupamos por zonas geográficas. Igualmente hicimos la misma cantidad de frotis coloreados de capa blanca, centrifugados, coloreados con lienza al 10%, con una solución preparado el colorante con una solución de PBS tamponado a pH 7.4. Entonces aquí observamos, ¿verdad?, un frotis, aquí lo vemos por el ocular con un aumento, el Trypanosoma vivax, y aquí vemos diferentes formas parasitarias también en la muestra
de esta técnica de Murray es una técnica de concentración y por eso es más evidente la presentación de la observación del tiranosaurio. Como plus, y realizamos los análisis de valores hematológicos que con esta centrífuga nosotros podemos centrifugar y procesar primero el tubo para determinar los valores hematológicos y posteriormente nosotros podemos guardar el tubo, dejarlo a temperatura ambiente en el laboratorio por 10 días o y podemos realizar el diagnóstico posteriormente parasitológico y si lo refrigeramos el tubo puede durar hasta 30 días manteniendo el promógeno en su viabilidad. Para realizar entonces posteriormente la lectura con epifluorescencia a través de la luz ultravioleta. Como resultado, aquí vemos en la mano derecha, pues cómo se visualiza esa capa de plasma, ¿verdad? Y vamos a observar la fluorescencia verde manzana del tripanosoma con su forma característica. En el caso de la prevalencia por QVC, determinamos un 25,76% versus 9% con los frutis. En tanto que para la parasitemia, igualmente los valores de QVC fueron significativamente más altos, 8,19 versus 0,97 por frutis, y el QVC entonces resultó con una alta sensibilidad del 96% y una alta especificidad del 98%, realizando los cálculos respectivos que corresponden a esta metodología. La distribución por finca, aquí vemos el QVC de la prevalencia y la prevalencia por FROTI, y en la mano derecha vemos parasitemia por QVC y por FROTI. Observamos que los mayores valores de prevalencia parasitológica lo observamos en el estado Guárico, seguido del estado Lara, el estado Mérida, el estado Táchira, el estado Apure, es decir, valores muy altos de prevalencia por QVC y un promedio de 25,76 versus 9% de frote. Y la parasitemia igualmente, vemos la distribución por los 18 estados, lo cual resultó pues que en contraste en un estudio realizado en fincas del estado Aragua, obtuvimos prevalencias de 37,7 en el estado Aragua y en la parasitemia del 5%, ¿no? En cuanto a en el estado Guárico, 25,62% en 12 fincas con diferencias significativas distribuidas en 6 municipios del estado Guárico. Los datos de prevalencia coinciden con los valores la distribución promedio y aquí vemos, ¿no?, la prevalencia por finca por cada uno de los municipios: Mellado, Miranda, Las Mercedes, un estado altamente endémico y donde procesamos 527 muestras por QVC y por FROT. En contraste con la parasitemia subjetiva que se determina por Freud, ¿verdad?, donde se hace el contaje de parásitos observados por campo, ¿no? Entonces, y se estima más o menos cuál será la concentración de parásitos por ml, ¿verdad? Pero es una apreciación subjetiva. En cambio, la parasitemia que nosotros tenemos por QVC es exacta, por cuanto el tubo tiene una capacidad medida de 0,3 ml, por lo tanto nosotros podemos calcular con precisión cuál es el valor de la parasitemia y además determinarla con exactitud hasta en condiciones de parasitemia menores del 0,1%. Aquí realizamos la regresión lineal de la prevalencia versus FROTI. Observamos entonces un coeficiente de determinación de 0,57, es decir, que prácticamente no hay variación entre las dos técnicas, es decir, que son complementarias, son concordantes, y que el coeficiente de correlación de Pearson de 0,76 nos indica una dependencia aleatoria muy alta.
¿Ok? Entonces, determinamos que son altamente concordantes, hay una relación entre las dos técnicas. Por lo tanto, la técnica Buffy-Coat con tubos PVC IVEX es de elección, resulta muy eficiente para el diagnóstico de tripanosomosis con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98% versus el Froti cuya sensibilidad no supera al 40% de sensibilidad, aunque es 100% igualmente específica porque si observamos un tripanosoma es relativamente así. Pero estos son valores estadísticos que se realizan, por lo tanto, el ajuste nos determina una especificidad del 98%. Porque la pérdida del QVC, por supuesto, hay una pérdida de especificidad, pero debido al operador, porque necesitamos realmente entrenar el ojo para poder visualizar la fluorescencia que realiza eh, cuando hay parasitemias inferiores al 1%. Entonces, por eso hay una pérdida en 2 puntos de la especificidad versus el propio. Pero la alta sensibilidad nos indica que es mucho más eficiente, además de poder determinar la parasitemia. Otro aspecto concluyente es que podemos tener esos tubos PVC centrifugados, mantenerlos en refrigeración hasta por 30 días y en temperatura ambiente por 10 días, es decir, que no tenemos que realizar la observación el mismo día de la toma de muestra, sino que nosotros tomamos la muestra, cargamos el tubo, centrifugamos y guardamos el tubo y después leemos. ¿No? Por supuesto que para valores hemáticos, que es el plus, si necesitamos entonces el equipo del analizador beta-autorit, IDEX y además eso se compensa también porque tenemos todo el gamaje de la valoración de los valores hemáticos de los animales y podemos contribuir en dar mayor información en este diagnóstico. Entonces, también ahorita existe ya un QVC Parallels, que es un adaptador, un objetivo con un adaptador que ya trae incorporado a la fuente de luz ultravioleta. Es decir, que con este objetivo ya no necesitamos suministrar una fuente de luz ultravioleta, sino que cargamos el objetivo en cualquier microscopio común y él nos emite la luz ultravioleta para poder hacer la observación de la fluorescencia en los tubos, ¿verdad? Que sean de los animales positivos. Y por supuesto, con el analizador hemático tenemos toda el análisis de todos los parámetros hemáticos y hasta de fibrinógenos, que son indicadores de procesos inflamatorios que se presentan en infecciones por tripanosomas y por hemotrópicos, lo cual es importante valorar en estos animales. Bien, esta es la contribución que tenía para ustedes. Gracias por su atención. Aquí está mi información del lado impresal en Venezuela. Mi correo electrónico, lavipresan@gmail.com, y también estoy localizada en Cuenca, en Azuay, en Ecuador, y estoy también colaborando con otros investigadores, sobre todo de la Universidad de Cuenca, ¿ya? Y de la Universidad de la Azuay, para adelantar proyectos en conjunto, y por lo tanto invito también a la Universidad Técnica de Manabí, a sus investigadores, pues a que podamos compartir experiencias y poder elaborar entonces proyectos en conjunto. Muchas gracias, y entonces dejo abierto la presentación para poder realizar entonces las preguntas y respuestas que me las pueden hacer llegar con los organizadores de este importante congreso. Muchas gracias.